gracias, doctor Regalado, por la ponencia. A continuación, invito al doctor Óscar Mario Carranza, presidente y fundador de la Fundación Sonrisas, quien tiene para ustedes unas palabras muy especiales. Lo recibimos con fuertes aplausos. Bueno, le vamos a mostrar una pequeña presentación. Ya este es el segundo video que vemos. Este fue aquí en Santa Ana, en Project Red, cerca de aquí, como unas cuadras. Bueno, vamos a hablar un poquito rapidito acerca del voluntariado, lo que hacemos, lo que nos gusta hacer. Ahí está nuestro logo, quiénes somos, para quienes son primera vez que nos visitan, que puedan saber un poquito más de la fundación. No tenemos fines de lucro, nacemos con la inquietud de un odontólogo que se llama John Leland, que muchos de ustedes ya conocen, por fotos o en persona que lo han visto en los congresos en San Salvador. Buscamos brindar servicio a personas de lugares vulnerables, ¿verdad? Él es el doctor Leland, para quienes no lo conocen. Él donó la famosa ballena que está fuera del parqueo de este hotel, en el parqueo de este hotel. Lo conozco en estos años, en estos 3 años empezamos a hacer odontología voluntaria y luego vemos la necesidad por sugerencia del Consejo Superior de Salud Pública y la Junta de Vigilancia que era importante hacer la fundación. Le llamamos ballena a la clínica por las dimensiones del vehículo y por nuestro amor al mar. Iniciamos este proyecto. Dr. Leland consigue la clínica en Texas, a la Navy, la remodela y todo, la arregla y la envía a nuestro país. Esta es la clínica, está afuera, para quienes no la conocen pueden entrar a ella. Hay muchos doctores aquí y estudiantes también que han sido voluntarios, esperamos que se sumen más. Aquí hay fotografías, igual ya las vieron en el video, está completamente equipada. 2 sillones ADEC de calidad, sin escupideras, con eyección quirúrgica, eyección normal, un autoclave, todo súper bien, rayos X digitales. La visión, promover la salud bucal y proveer atención dental integral a niños y niñas, adolescentes y adultos mayores, especialmente personas que viven en comunidades o situaciones vulnerables, como mencionaba anteriormente. Nuestra visión, ser una fundación líder que contribuya al cambio social de nuestro país, promocionando y cuidando la salud bucal de nuestros pacientes, que es nuestra responsabilidad como odontólogos. Voluntariado es lo que hacemos. Esta fue la primera campaña, muchas campañas. El doctor, ¿se acuerdan de él, verdad? El año pasado estuvo aquí, el doctor Enrique Arévalo, endodoncista también, igual que el doctor Regalado. Este es nuestro logo, el significado de nuestro logo, ¿verdad? Como todos ven, es una molar, que es lo que nos identifica a todos en el rubro. Las líneas convergen al centro para poder llegar a un solo punto, todos una unión. Y las diferentes personas que ayudamos a lo largo del camino de esta fundación, llámese depósitos dentales, centros radiológicos, facultades de universidades, estudiantes, odontólogos. Los programas que tenemos, educación continua, esta es una educación continua, la conferencia del día de hoy, apoyar la formación académica de los odontólogos a través de ciclos de charlas y conferencias con enfoques científicos, como lo estamos haciendo hoy, clínicos y académicos, enfatizando el sentido de la búsqueda de las soluciones problemáticas de la odontología. Otro programa es la ayuda comunitaria, que sería como nuestro primer programa, por decirlo así, nuestra prioridad, llevar servicios odontológicos integrales. La educación continua, lo que mencionábamos, este fue el primer congreso el año pasado, ahí estuvo el doctor Miral, ahí están unos doctores de Norteamérica, el doctor Montes también, que es maestro de la UNASA y miembro de la fundación, el doctor Leland, la doctora Navas, que es la presidenta de los Maxilos. Todo esto fue el año pasado, eso fue este año. El doctor Argüello, que también creo que es maestro de la UNASA, ¿verdad? El doctor Zelazny y la doctora Navas nuevamente, fue en San Salvador. El congreso siempre lo hacemos en San Salvador, y es más grande, es más masivo. Las ponencias son igual de calidad, lo único que difiere es el hotel, ¿verdad?
y ahí damos un plato fuerte y el precio por situaciones del hotel. Pero luego las conferencias las hacemos aquí, la de Occidente, y en San Miguel la de Oriente, que vale lo mismo. Esta fue el año pasado, ahí está el doctor Miralda, el doctor Lilan con su hijo también, que es Maxilo, y mi persona. Este fue súper bueno, gracias a Dios llegó mucha gente. Los departamentos que hemos ayudado hasta la fecha, ahí ven su bandera: Santa Ana, Usulután, municipios como Santa Tecla, Jucuarán. Esta campaña fue en Santa Tecla. Pues eso es lo que hacemos. Hay un par de fotos de resúmenes de los lugares que hemos estado, en escuelas rurales también, en las playas, en cantones. Hemos estado aquí en el Tecana, en la Fundación Nehemías, que está ahí por una granja penitenciaria. Y no alcanzaríamos a hablar de todos nuestros proyectos, cabal, todas las cosas buenas y puertas nuevas que se nos van abriendo. Pero aquí hemos escrito un par de cosas con el doctor. Retrocede. El proyecto Dale Vida al Tecana, que lo hemos formado con la Fundación Un Pulmón Más, y también creo que está la universidad ahí. El proyecto Red, que es el video que les acabamos de mostrar. Este proyecto Dale Vida al Tecana es muy bonito, de la Fundación Un Pulmón Más, porque ellos quieren reforestar el cerro, ¿verdad? Entonces, mientras ellos siembran árboles, nosotros sembramos sonrisas. Ya fuimos un par de veces ahí, vinimos a una carrera también. Ahí está el proyecto Red, todo lo que hemos hecho con estos niños que pues tienen historias muy, muy difíciles. Esto fue en Project Red también, justo aquí creo que está enfrente del cementerio, ¿verdad? Las alianzas que hemos hecho con quienes estamos trabajando, pues no es piropo, pero la verdad que UNAS es la primera universidad que nos apoya más que todas, así que muchas gracias, doctora, por siempre abrirnos las puertas de su facultad. El Club Rotario de San Salvador nos ha ayudado, Project Red, Los Pámpanos en Nahuizalco, Remar en los orfanatos del Sunsal, de la playa del Sunsal, y en el Delirio. Sabemos que aquí hay un orfanato de Remar en Santa Ana, pero todavía no lo hemos atendido. La Fundación A Todo Corazón en Santa Tecla, 100 Smile Projects, que es una fundación canadiense que patrocina muchas campañas, y esa de las manos que está ahí, que parece corazón, que se llama Convoy of Hope. La Evangélica nos ha ayudado en cierto punto, y Un Pulmón Más. Hemos llegado a revistas internacionales. Esta Dental Town es una revista que se distribuye desde Alaska hasta Miami. La recibe cualquier odontólogo en Estados Unidos. El doctor Lilan y esos doctores fueron los primeros que vinieron al país hace unos 3, 4 años. Son hawaianos. El doctor Lilan ha tenido la bondad de crear un sitio web que se llama dentalvolunteerelsalvador.org. Entonces la mayoría de odontólogos extranjeros que han venido al país han sido porque han visitado este sitio web, se han puesto en contacto con él nos contacta a nosotros y ya viene un grupo de extranjeros, ¿verdad? Y que se están por una semana, campañas de lunes a viernes. Entonces ya la fundación, gracias a Dios, ya no solo es vista como alguien que va a hacer una campaña el sábado o el domingo por ir a ayudar, sino que ya de repente, si para ustedes es un buen día el día sábado y no quieren dejar su clínica, sepan que de lunes a viernes pueden sumarse con nosotros, ¿verdad? A ayudar. Siempre necesitamos voluntarios. Agradecerles, contarles que ya pronto está nuestro sitio web también de la fundación, ya en un mes y medio a lo mucho lo tenemos redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, que casi no lo usamos, y pronto vamos a tener Instagram. Así que nada, esperamos que esta es una forma de ustedes de ayudar también, el venir a las conferencias, les agradecemos mucho. La doctora Carmen Elena Torres, especializa en odontopediatría, es graduada de la Universidad Evangélica del Salvador, habiendo obtenido el título de doctorado en cirugía dental en el año 2003, graduada de la especialidad en odontología pediátrica en la Universidad del Bosque, Bogotá, Colombia, en el 2006. Realizó un curso de calibración en caries dental en el sistema
ITCAS en Bogotá, Colombia, en el año 2005. Es miembro del grupo de especialistas de apoyo en odontología del programa de corrección de labio y paladar fisurado de Rotoplas del Salvador. También es miembro activa de la Asociación Salvadoreña de Odontología Infantil, miembro de la Asociación Colombiana de Odontopediatría, conferencista a nivel nacional e internacional, autora de múltiples artículos científicos en journals a nivel internacional y realiza práctica exclusiva en odontología pediátrica. Le pido a cada uno de ustedes que recibamos a la doctora Carmen Elena Torres con un fuerte aplauso para poder escuchar su ponencia, Diagnóstico temprano y manejo conservador de caries dental, un nuevo enfoque. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer por la presencia de cada uno, agradecer por la invitación a Fundación Risas, felicitarlos por tan bonita labor que hacen con todas las personas, especialmente las más necesitadas. Gracias al doctor Carranza, al doctor Montes por la invitación y pues muy contenta de compartir un poquito de mis conocimientos de lo que pues tanto me apasiona. Me decían de qué tema podía hablar y probablemente este tema tal vez a veces sonará como un poco o aburrido o que ya se ha escuchado antes, pero yo creo que es un tema bien importante porque es con lo que nosotros nos topamos en el día a día. Y la caries ha existido desde tiempos muy lejanos y va a seguir existiendo. Entonces tal vez la diferencia la podemos hacer en cómo manejemos nosotros a nuestros pacientes para ver buenos frutos, o podemos hacer esa diferencia en que un paciente regrese con nosotros, en qué es lo que le gustó a ese paciente, o si son niños, a esos papás, para que el paciente pueda regresar. Porque a veces lo complicado no es lidiar con el niño, es lidiar con el papá. Entonces, pues recordando un poquito de conceptos básicos, recordamos de que la caries dental viene como un resultado como de un desequilibrio, es una enfermedad localizada, crónica y dinámica que resulta de los procesos metabólicos de la placa bacteriana en contacto con la superficie dental. Entonces sabemos que se necesitan de diferentes factores, no se da solo por una cosa, y eso da como resultado una pérdida de mineral en la superficie dentaria. Si no tenemos ese desequilibrio, probablemente eso va a ser la diferencia entre que se quede en una lesión de mancha blanca o una lesión cavitacional. Esta gráfica es para ver un poquito qué es lo que sucede, que los signos y síntomas se presentan desde pérdida de mineral a nivel iónico, es decir, a nivel que no podemos ver clínicamente o que no lo podemos observar sino con un microscopio, y pasando por manifestaciones clínicas hasta la destrucción total de la estructura dentaria. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la misma placa bacteriana, pero si esa placa bacteriana hay un punto en el que la removemos, entonces ahí vamos a tener un periodo de tensión de esa lesión que no va a llegar a una cavitación. Lo que sí es definitivo es que para que ocurra la destrucción del tal por caries necesitamos que esté la presencia de placa bacteriana. Acá un poquito para ver qué es lo que sucede cuando hay pérdida de minerales. Sabemos que los minerales que se pierden entre ellos son calcio, fósforo, y al haber salida de esos minerales nosotros podemos producir una remineralización. Con flúor, si bien ya no va a ser hidroxiapatita, lo que vamos a lograr es fluorapatita, donde vamos a ir fortaleciendo esa estructura dental y de qué diferentes mecanismos lo podemos ir haciendo. La primera lesión, yo siempre le digo al paciente, tiene una lesión de mancha blanca. A veces el paciente llega al papá y ya de entrada pasa al consultorio, doctora, lo traigo porque tiene una caries.
pues claro, la que le vio que tiene la cavidad, la que tiene el hoyo. Ya cuando tiene el montón de manchas, que a mí en realidad son las que me preocupan más que una lesión, a veces que ya esté cavitacionada. ¿Por qué? Porque por esa yo puedo hacer algo para que no llegue a ese punto. Entonces yo siempre lo llamo y le enseño, mire, venga, son 5 las que tiene, por ejemplo. 5. Y me ven con cara de usted me está mintiendo, me quiere estafar. Venga, le voy a enseñarle. Ya cuando uno le va enseñando la microcavidad, la sombrita que hay por aquí, ah, sí, dicen, no la había visto. Entonces mucho es de educar al paciente, en realidad, en qué momento podemos empezar a trabajar con ellos y con nuestros pacientitos directamente para evitar que lleguen a un punto pues tan grande, o a veces que le digan, mire, lo traigo porque anoche no me dejó dormir del dolor. Lo lleva porque ya llegó a un punto tan grave en el que ya el niño definitivamente se agudizó, y eso lo hizo pues llevarlo a una consulta. Entonces sabemos que hay cristales, en los cristales hay minerales que se van perdiendo, y el esmalte está compuesto más o menos en tejido inorgánico 95%, el orgánico 1% y agua 4%. Entonces a veces nosotros llama la atención cuando vemos esas lesiones que aplicamos la luz directamente sobre el diente o aplicamos aire, y se han fijado que algunas se ven de un color más opaco, las otras se ve un blanco que es tal vez más brilloso. Hay áreas donde uno pasa el explorador y está bastante rugoso. Entonces todo eso son diferentes estadios de las lesiones cavitacionales o de lesiones de pérdida de minerales. ¿Qué sucede? Que tenemos el índice de refracción del esmalte, que es de 1.62, el del agua, que es de 1.33, y del aire, que es de menos. En un diente sano va a estar ocupado los prismas pues completamente por minerales. En un diente donde ya se han perdido minerales, cuando nosotros aplicamos el chorro de aire o el chorro de agua, esto va a desplazar a las partes donde se ha perdido sustancia inorgánica o sustancia orgánica, va a quedar ocupado por agua o por aire, y como ese tiene un índice de refracción menor, eso es lo que da la apariencia de que la mancha sea pues de un color más blanco, de un color más opaco, que iba a ser diferente a la totalidad del diente. Aquí un poco para ver cómo son los prismas del esmalte cuando ya han perdido sustancia. Y la caries, yo siempre les digo al paciente, para que de una forma que me entienda bien fácil, mire, les digo yo, la caries empieza en la zona, en la subsuperficie. Como sabemos, se pierden minerales en la parte interna y posteriormente se rompe la superficie del esmalte. Entonces yo siempre les digo, para que me entienda a los papás, mire, es como que usted tenga un huevo, le digo. El huevo por dentro es completamente frágil, la parte de afuera es pues muy delgadita. Así sucede con la caries, porque a veces pacientes tal vez de alto riesgo hemos empezado tratamiento y ya luego aparece una caries y me dice, mira doctora, pero es que hace un mes que lo traje, no estaba así de cavitada. Sí, les digo, y le explico que es por esta razón, porque hay diferentes etapas en la caries, y la pérdida de minerales se empieza a dar en la subsuperficie. Y cuando ya se pierde la mayor cantidad de minerales, se debilita tanto la estructura dentaria que entonces ya se vuelve cavitacional. Recordando un poco de conceptos de dentina, la dentina primaria pues sabemos que está en etapa de formación, mientras erupciona el diente hasta que termina de erupcionar o toma posición en la arcada. Y la secundaria se deposita de forma lenta y de por vida. Esta produce un estrechamiento fisiológico de la pulpa y de los conductos. Y la dentina terciaria, que se deposita ante injurias de los odontoblastos, puede ser por caries, por alguna lesión traumática o por alguna operatoria. El depósito es rápido local y la injuria grave puede llegar a producir tractos muertos. Tenemos dentina esclerótica o transparente,
que produce obliteración de túbulos por depósitos de calcio en la matriz, y esta la encontramos de un aspecto vidrioso. Tenemos de dos tipos, la fisiológica, que se da con el paso de la edad, y la reactiva, que se produce cuando hay una caries de aparición lenta, es decir, que se vuelve un proceso crónico. Este tipo de dentina se produce bajo injuria, es localizada y es la primera defensa del complejo pulpodentinal. Las funciones que tenemos del complejo de la pulpa pues son varias, formativas, nutritivas, como línea de defensa, y para la sensibilidad, que es muy importante ante los estímulos como el frío y el calor. Entonces, a través del tiempo que ha pasado, los criterios diagnósticos antes, se recuerdan del COP, que simplemente eran cariados, perdidos, obturados, y tomaba más que todas las lesiones que estaban cavitacionales. Excluía cambios incipientes como mancha blanca y fisuras pigmentadas. Eso no se tomaba en cuenta. Eso era pues prácticamente algo como que para ellos eso no era caries. Y no tomaba en cuenta factores tan importantes como la actividad de esa lesión, si eres una lesión que está activa o inactiva, la tasa de progresión de la lesión de cada persona, por eso tiene cada persona un riesgo individual, qué tanto tejido estaba comprometido y el riesgo del paciente, que es bien importante, porque me dicen, mire, pero es que él es el que traigo estado en control, siempre se le desarrolla caries, y el otro niño es el que come dulces todo el día y nunca le ha salido una caries. Entonces es completamente cierto, porque sabemos que la caries es multifactorial, no depende solamente de lo que comió, depende del tipo de higiene, de si es un paciente que ha desarrollado caries anteriormente, si han sido pacientes alérgicos, hoy que está de moda eso, que alergia a la proteína de la leche. Entonces son niños que la dieta influye mucho. La misma alergia a veces produce enfermedades como el reflujo, que el reflujo por la misma acidez produce desmineralización de los dientes. Entonces es bien importante que cuando lleguen esos pacientes nosotros hagamos una historia clínica, porque si no, no vamos a poder controlar a estos pacientes. Van a estar siempre saliendo o una caries nueva o algo que no nos permite estabilizarlo. Y es bien importante hablar de esto con el paciente, o si son niños, con los papás. Yo soy muy clara cuando me dicen, mire, pero es que me garantiza que no le va a volver a salir no va a necesitar un relleno, o cuánto tiempo le va a durar. Mire, Leo, no son repuestos de carro lo que estamos poniendo aquí, son obturaciones, son rellenitos, y yo lo que hago es el 50%, y yo por eso sí le puedo responder, pero el otro 50% usted me responde a mí, porque el que cuida al niño es usted, le digo. Entonces ahí, educando al paciente y haciendo énfasis, entonces ya se quedan de entrada, como dicen, lo hablado y lo entendido. El paciente que llegó, se terminó el tratamiento, y ustedes saben que en nuestro país así es, cuando el dolor se le quita, ¿están bien? Es raro el paciente que está llegando a sus controles, paciente de alto riesgo que dejó control al principio del mes, 2, hasta que los vamos dando de alta, 3, 4 meses, a veces no todos lo cumplen. ¿Qué pasa? Viene a los 6, 8 meses, otra vez con otras 3 caries. Pero es que mire, yo no sé qué hacer otra vez. Sí, les digo, pero ahí es donde está la importancia de los controles. Y no es invento mío, porque cuando vemos pacientes que han estado en sus controles, son los pacientes que menos caries recidivante presentan. O en algún momento, si necesitan algún tratamiento, pues se puede actuar de forma local y va a permitir que no sea tan agresivo, pues. Entonces eso sí es bien importante hablarlos con ellos y explicarles que la responsabilidad está en sus manos de cuidar a ese niño. Me dice, es que, mire, todo el día ahí pasa buscando el dulce, ahí lo agarra, ahí sabe dónde. Pues sabe que no pelee, le digo yo, no compre y no mantenga en la casa, porque es la verdad. Está como que me diga a mí, que me ponga dieta y me lleven un pastel. No, pues va a estar difícil que le diga que no, le digo. Y ahora imagínese un niño. Entonces es bien importante hacer énfasis en todos los factores que tenemos que controlar para de verdad poder estabilizar a un paciente.
Tomar en cuenta obviamente esto, los factores sociales, los factores culturales, educacionales, personas pobres que no tienen el alcance a poder recibir tratamiento de una forma oportuna. Y bueno, ahí es donde fundaciones tipo, así como las de Fundación Risa, hacen una obra maravillosa, pues, porque son pacientes que no pueden ni siquiera ir a pagar una consulta, menos un relleno, una limpieza. Y con solo educarlos y explicarles qué es lo que necesitan estar haciendo, es mucho más fácil, porque a veces aquí yo me he topado con pacientes que me dicen, mire doctor, es que el niño llega como de 5 o 6 años, es que desde como los 3 que yo le empecé a ver que ya tenía mancha, llegaba donde un dentista y me decía, no, es que no se lo puedo tocar porque está chiquito. Y después llegaba donde el otro, no, es que no se lo puedo tocar porque está muy pequeño. Entonces a veces la falta de información o el mismo miedo de nosotros como manejo hace de que algo que tal vez sea pequeño se vuelva a veces más grande. Pero con el tiempo, si uno va educando al paciente, ellos van respondiendo muy bien, pues. Entonces, también tomar en cuenta qué tipo de condición vive ese paciente, con qué podemos manejar, porque si es un paciente de escasos recursos, pues no le vamos a tratar de ajustarnos a la situación en la que él vive y ofrecerle el mejor tratamiento y la mejor calidad de vida de acuerdo a sus posibilidades. También tenemos otros factores de riesgo que influyen mucho, que son los factores biológicos, como la edad, el estado sistémico, el uso de aparatología, los famosos brackets, o si utilizan aparatología fija y es un paciente que no tiene buena higiene, pues definitivamente es un buen candidato para que vuelva a desarrollar caries. El estado de erupción de los dientes, la higiene, el estado gingival, la historia de caries, defectos de desarrollo del esmalte. Ahora estamos viendo mucho preadolescente con fluorosis. La mayoría de dientes, aunque sea un grado mínimo, están presentando fluorosis. Y mucho pacientito de caries de infancia temprana que cuando le pregunto, mire, cuando esos dientitos salieron, ¿usted veía si tenían unas manchitas blancas o manchitas café? Sí, doctora. Y fíjese que cuando salían se le iban como descascarando. Entonces, si ya ese diente venía con una hipoplasia, y ya uno empieza a preguntar, ¿y hasta cuándo él ha tomado pecho o ha tomado pacha? Sí, tiene 2 años, todavía es que duerme conmigo, ella solita me busca. Entonces, es bien difícil porque tiene que uno empezar a cambiar el chip. Mira, aquí, porque yo veo acá muchos pacientitos de caries de infancia temprana de 1 año, año y medio, ya con incisivos, con una caries grado 2, grado 3. Entonces, educar al paciente, pero a veces es porque no lo saben. Ya cuando uno le habla y le explica, mire, si usted no deja de hacer eso, el niño se va a ir llenando más de caries y después va a ser peor. Entonces ya el paciente va colaborando. Yo le digo, bueno, entonces pídale a alguien que le ayude a dormir con él para que en la noche pues no esté buscando alimentarse en la madrugada, que sabemos que es un factor de riesgo muy alto. Y así a medida el paciente va respondiendo muy bien, pero si nosotros nos tomamos ese tiempo de educarlo, no solamente de llegar y que se siente y hacer el relleno y ahí mismo despacharlo, que a veces cuesta, porque o con el ajetreo o el mismo paciente a veces no tiene esa empatía o simple y sencillamente cree que con que usted le haga el relleno, ese diente ya quedó curado por vida y ya nunca más va a necesitar ir al odontólogo. Entonces, ya cuando uno les explica cuál es la importancia de esos controles, ellos como que toman conciencia y eso es lo que queremos lograr, pues, que lo tratemos más que todo de una forma preventiva. Las malposiciones que obviamente afectan mucho en pacientes que no han tenido tratamiento de ortodoncia y tienen unas malposiciones terribles, obviamente hay mayor acumulación de placa y hay mayor predisposición para desarrollar caries. Entonces, en el diagnóstico es bien importante identificar la lesión, valorar la actividad, si son lesiones activas o inactivas para poder saber qué tratamiento vamos a hacer, establecer el grado de progresión de esa lesión, es decir, la severidad, y evaluar el riesgo del paciente, que era lo que les hablaba anteriormente.
El reconocimiento de todos estos diferentes estadios de severidad nos va a permitir ayudar a decidir si una lesión requiere tratamiento preventivo o operatorio. En ese sentido, pues nada está escrito en piedra y a cada quien lo que le funcione, pero si yo les comparto desde mi perspectiva, por ejemplo, no está escrito que todos los dientes permanentes, tal vez primeras molares, se vayan a sellar. Yo evalúo primero qué riesgo el paciente tiene, cómo son las anatomías, cómo son las fisuras y la colaboración del paciente, obviamente, porque no es lo mismo que llegue alguien con una desmineralización o con una lesión pequeñita, pero tal vez ese paciente nunca va a volver a regresar a un paciente que sí está ahí pendiente de sus controles, que sigue indicaciones. Entonces, hay que evaluarlo como un conjunto. Importante qué equipo utilicemos para evaluar. El explorador, desde hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud, dijo que le puede transferir bacterias cariogénicas de un sitio a otro y por eso prefirió que no evaluemos con este tipo de exploradores, porque el tipo de punta que tiene puede dañar la integridad de la superficie, lo que yo les explicaba. Si la subsuperficie ya perdió sus minerales y solo tiene la superficie, si nosotros venimos con un explorador y a veces a meterlo, a ver, ¿será que está duro? ¿Será que no? Ahí terminamos de llevarnos los prismas del esmalte que estaban y ya se vuelve una microcavidad. Entonces, lo que recomienda es utilizar una sonda periodontal, donde la punta es redondeada. Entonces, ya de esta puntita igual nos permite evaluar y ver si es rugosa o no, y quitamos ese riesgo de poder dañar la estructura del esmalte. Otra forma, pues más como autóctona, digamos, entre comillas, era redondear un poco la punta afilada del explorador, si no se puede conseguir este tipo de sondas, pero sí es bien importante que en pacientes que ustedes vean que tengan muchas desmineralizaciones, muchas lesiones de mancha blanca o microcavidades, por favor, no sondear con un explorador convencional, porque si no, ahí mismo se terminan de hacer más. Entonces, el sistema del que les voy a hablar, y probablemente ya lo han escuchado antes, se llama ICTAS, así por sus siglas en inglés, que es un Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries Dental, tanto para dientes permanentes como para dientes temporales. Surge en el año 2002 como respuesta a todas las recomendaciones que se daban en los encuentros internacionales sobre cariología y como un reto para ver qué se podía hacer en el campo de la epidemiología, de la investigación clínica y del manejo de caries dental. Se formó un comité para detectar lesiones de caries y valorar la severidad. Esto incluye tanto lesiones cavitacionales como no cavitacionales. Se divide en 3 componentes: caries coronal primaria, caries secundaria o asociada a restauraciones y caries radicular. Y en el 2005 pues se modificó un poquito y el consenso que hubo en Baltimore y se hizo el ICDAD-2. De las personas que conforman ese comité coordinador, pues como pueden ver, Nigel Pitts, Kim Ekstrand, Ismael, está también la doctora Estefanía Martiñón. Yo tuve pues la fortuna de que fuera mi docente en Colombia, que fue quien me evaluó mi tesis, y con ella trabajamos mucho acerca de este tema. Entonces por eso fue que pues yo tuve la oportunidad de aprender bastante con ella, y cada vez que se hacían esos estudios y se trasladaba pues nueva información, teníamos la ventaja de que pues ella inmediatamente nos lo hacía llegar, y con ella fue que hice yo la calibración sobre el curso de ICDAS. Este sistema se basa haciendo énfasis en el proceso de desmineralización y remineralización, es decir, si una lesión está activa o si después se ha remineralizado. Tiene un muy buen porcentaje de sensibilidad, el 60 al 70%, y un
porcentaje de especificidad del 70 al 90%. Se basa más que todo en el diagnóstico clínico que hacemos y al momento de eso, pues tener una buena luz que nos permita evaluar lo que le digo yo para poder ver una mancha blanca, si es mancha café, una mancha que es incipiente. Es bien importante que tengamos una buena luz, de preferencia luz blanca, hacer profilaxis para poder eliminar las pigmentaciones, utilizar la sonda de la que les hablaba, aislamiento relativo, la jeringa de aire, que es la que nos permite aplicar una jeringa por 5 segundos y luego de los 5 segundos que ya el diente esté seco, poder observar cuál es la apariencia que tiene. Aquí está como resumido, va desde el 0 hasta el 6. 0 vendría siendo sano, que después de aplicar un chorro de aire por 5 segundos, observamos la superficie prácticamente igual. La 1 sería W, corresponde a white, que es mancha blanca, y B corresponde a brown, que es mancha café. Si después de 5 minutos de aplicar ese jeringazo de aire vemos una manchita blanca o una mancha café, entonces estaría en esa categoría. Ya 2W o 2B sería cuando no necesitamos aplicar ese chorro de aire, sino que a simple vista lo observamos, esa manchita blanca o mancha café. 3, una microcavidad, que es una pérdida de integridad superficial. 4, cuando ya vemos sombras subyacentes, la típica sombra que uno ve el diente que uno dice está entero, no tiene hoyo, pero ahí al fondo se ve una sombrita gris, una sombra café. Entonces uno ya le queda como la duda, ¿verdad? De que probablemente ahí hay algo más. 5, pues una cavidad distinguible, y 6, ya una cavidad franca. Esto pues explicando lo que les decía, los parámetros para tomar, tal vez no alcanzan a leer un poco ahí, pero ¿qué es lo importante de ver para saber si esa lesión está activa o si está inactiva? Evaluar el sitio de retención de placa. Si una lesión es de mancha blanca o mancha café, pero se encuentra por debajo del punto de contacto, pues ya sabemos que es un sitio de retención de placa. Entonces sí, probablemente esa lesión está activa. Otra cosa bien importante, el sondeo. Con la sonda periodontal, al pasarla sobre la superficie, si se siente completamente lisa, puede ser una lesión de mancha blanca, digamos, pero que se remineralizó. Entonces, al no estar rugosa, no es una lesión que esté activa. Entonces, ¿por qué es importante que determinemos esto? Para saber qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Si es un tratamiento preventivo o un tratamiento operatorio. Entonces, esto nos permite hacer tratamientos mucho más conservadores. Porque ustedes saben que puede haber una lesión, un puntito abajo del punto de contacto, y en la radiografía vemos que es grado 1, es mínima. Pero si ya evaluamos y sabemos que esa lesión no está activa, que tiene mucho tiempo de haber estado ahí, entonces podemos estar solamente controlando, haciendo controles periódicos para evaluar de que no siga creciendo. ¿Qué nos permite eso? No cortar tanto el diente y preservar el reborde, que es bien importante, porque si no tendríamos, yo siempre le explico eso, todavía no se la hago, porque si no tendría que cortar mucho más diente sano que donde está la lesión cavitacional. Otra cosa importante, el color. Cuando vemos esos colores blanco o café que es clarito, usualmente es un indicativo de que es una lesión que está mucho más activa que cuando vemos el color que es el negro que es el oscuro, que tal vez es el que al paciente más le escandaliza. O si ustedes se han fijado, llegan niños, usualmente en niños los vemos con caries grandes, pero donde está negro y usted toca y eso está duro. Y usted pasa cucharilla y ahí no saca nada. Porque es una lesión que sí se hizo cavitacional, pero en su momento se llegó a inactivar. No quiere decir que no hay que hacer tratamiento,
pero sí me preocupa más una microcavidad que esté con el color blanco, color tiza, súper rugoso, que el paciente tenga una dieta alta en azúcar y que tenga mala higiene. Es así definitivamente, en un par de meses pues ya termina peor. Eso es en cuanto a la caries coronal primaria. La caries secundaria, la asociada a las restauraciones, aquí de lo más importante es evaluar si están activas o inactivas, o qué tanto es el desadapte que tiene con la obturación. Si al colocar el explorador uno lo pasa y la cabecita del explorador no entra completamente, sino que probablemente con un pulido esa restauración vuelve a quedar funcional, y al tomar radiografía vemos que no hay una caries que se haya formado abajo de ese relleno, entonces solamente con un pulido y aplicaciones de fluorotratamiento, pues lo podemos solventar. Pero si ya hay un desadapte mayor de 1 milímetro o el relleno completamente fracturado, o en la radiografía vemos que abajo de ahí si hay una caries franca, entonces sí, ya definitivamente, pues entonces necesitamos quitar ese relleno y cambiarlo por uno nuevo. Pero esto es bien importante porque, por ejemplo, yo hago mucho ART, colocar ionómeros. Se sabe que con el tiempo el ionómero va tomando ese color como cafezoso. Ahora tenemos otros materiales con los que se ha reducido eso, pero a veces ese menos de 1 milímetro, esa capa que se forma ahí, si nosotros venimos y no es necesario quitarla porque no hay caries, es como quitar parte del diente que está como en ese periodo de recuperación. Entonces el diente vuelve y viene y lo toma como una injuria hasta cierto grado. Y si ya era una caries que estaba cerca del nervio y viene usted y quita todo el relleno y vuelve a poner otro, probablemente ahí le va a empezar a molestar. Entonces a veces cuando son rellenos que están bien profundos, y el ionómero, yo le explico al papá, mire, el niño está pequeño, si ahorita vengo con una pieza de mano, porque me dice, y no voy a usar el aparatito, es que es el que le pone nervioso, porque al limpiar con cucharilla, pues obviamente no se usa. No, les digo, porque si yo ocupo la pieza de mano, es segura endodoncia, tal vez es un niño que ni siquiera ha terminado formación apical, tiene mayor poder ese diente de recuperarse, y yo lo tengo comprobado, obviamente evaluando la sintomatología, ¿verdad? Un diente que no esté con dolor. Y si el paciente se coloca y me dice, no, mire, no le ha molestado nunca, al control, digamos a los 3 meses, por estar grande, ya se desadaptó un poco, entonces lo que se puede hacer es dejar ese ionómero solamente como una base, quitarlo, dejar como una base. Entonces ahora sí ya colocamos una resina, porque el ionómero necesita estar por lo menos 8 semanas en contacto con el diente como mínimo, para llegar a la formación de dentina terciaria que queremos, para que le dé ese periodo de recuperación. Cuando llegan intactos y pasa 1 año y no se ha quebrado, y le digo, mire, estos son de los dientes milagrosos, le digo yo no sé ni cómo es que no le ha funcionado, no le ha dolido, pero si no le ha dolido, dejémoslo así, porque si vengo yo lo toco y se lo quito, ahí le va a empezar a doler. Entonces nos vamos guiando por la sintomatología del paciente, en pacientes, repito otra vez, que podamos tener en control, porque no es lo mismo el que esté llegando a control al que llegaba que necesitaba varios rellenos, se le hizo el primero y nunca volvió a aparecer. Entonces eso sí es bien importante también, como ya uno más o menos va conociendo a los pacientes, ¿será que este paciente regresa? ¿Será que no? Y explicarle, o a veces hasta hacerle firmar a los papás de ese pacientito, mire, lo que se ha hecho, explicarle, lo que se ha hecho es un recubrimiento indirecto, vamos a atenderlo en observación, pero es responsabilidad suya y vamos a ver cómo evalúa. ¿Existe la posibilidad de hacer una endodoncia? Sí, pero vamos a ver cómo va respondiendo el pacientito. Esto en el estado de la restauración es lo que les hablaba, si está completamente desobturada, si está completamente fracturada o si está reteniendo placa. Entonces necesitamos ver si son biocompatibles con el diente o si solamente con una pulida los podemos restaurar, o si ya hay una brecha demasiado grande, pues entonces sí mejor quitarla y volverlo a colocar. Es como esas, las amalgamas.
de aquellas amalgamas viejísimas que uno ve alrededor negro y llega más que todo adultos. Mire, es que a mí no me gusta, quiero que me la cambie, porque es que no me gusta cómo se ve. Si el relleno está grande y nunca le ha molestado, usted le tiene que advertir a ese paciente. Lo más probable es que le dé sensibilidad y pues que termine en endodoncia. Yo se lo paso a mi esposo. Yo ahí no me meto, yo ya le advertí. Él ganó un paciente más, pero a veces sí es bien importante explicarles eso, porque después, si uno no les explica, dicen, a mí nunca me dolió. Ahora que vino usted, me tocó, usted tuvo la culpa, porque para eso son buenísimos. Para echarle la culpa o al pan Bimbo que quebró un relleno, que se me quebró mordiendo un pan Bimbo, o un pedazo de tortilla y no era tostada. No entiendo cómo se me quebró, más no dicen todo lo que han comido antes. Entonces sí es bien importante explicarle al paciente eso con anterioridad. Yo lo he aprendido para que después no vengan a decir que uno tuvo la culpa de eso. Entonces le dicen, mira, ok, se puede hacer, pero existe el riesgo de que suceda esto. Entonces ya después si le pasó, pues como dicen, soldado advertido, hasta ahí llegó. Y luego en las caries dentales radiculares hay que ver la textura. Usualmente cuando son caries activas son de textura blanda, de la apariencia como que fuera cuero, si hay presencia de cavidad y que esté localizado a menos de 1 milímetro del margen gingival. El color, lo que hablaba más o menos, que sea un color amarillo o café claro. Y usualmente cuando estén detenidas, la textura es dura, la cavidad, vemos ausencia de cavidad o una pequeña cavidad. Localización a más de 1 milímetro de margen gingival. ¿Por qué habla de más de 1 milímetro? Quiero ver si está una. Sabemos que los dientes cuando están erupcionando pasan en un periodo antes de llegar a su erupción total, que pueden pasar meses. Entonces es el diente, al estar en infraoclusión, acumulando placa todo ese tiempo, usualmente se acumula acá, en el margen gingival, y son los dientes que cuando terminan de salir, en su momentito no se ven, pero después ustedes ven esa mancha blanca alrededor del cuello. Y le dice, y el paciente se lo ve hasta que el diente terminó de salir, pero esa mancha en realidad estaba mucho antes. Pero ¿qué pasó? Cuando ese diente terminó de salir, ya lo lograron cepillar. Entonces esa mancha se alcanzó a remineralizar después y ya quedó no de apariencia opaca, sino ya de una apariencia brillante, pero no desaparece completamente, porque eso depende de la profundidad que tenga de mineralización, igual que los dientes con hipoplasia. A ver, la manchita esa blanca o amarilla, la hipoplasia usualmente, si usted viene y raspa ese diente para tratar de poner una resina o poner algo como una carilla, está condenando ese diente de que siempre se la tenga que estar cambiando. Y esas manchitas, las que son más profundas, cuando uno va cortando, usualmente la base es más gruesa que la parte superficial. Entonces usted corta el diente y al descubrir dentina, se ve la mancha mucho más grande. Entonces el paciente que se veía una manchita pequeña, si están muy pequeñitas, pues utilizar con productos que puedan remineralizarse. Si no son tan profundas, desaparecen a veces. Pero si ya son demasiado profundas, se puede reducir el tamaño, más a veces no desaparecer completamente, pero se evita que llegue a cavitarse esa lesión. Entonces, para evaluar qué tipo de caries sería, cuando hay restauraciones, el primer dígito corresponde al código de la restauración o del sellante para ver si está adaptado, si está fracturado. Y el segundo, el que ven en rojo, para ver si el código de la caries que sea en esmalte o en dentina, que va de 0 a 6, que es el que les expliqué anteriormente. El código 0 son dientes que no son sellados, 1 sellante parcial, 2 sellante completo, 3 restauración de color del diente, 4 restauraciones con amalgama, 5 coronas inoxidables,
6. Carías. O coronas. Restauraciones temporales también, cuando vemos números de vidrio o cavit, alguna restauración que encontremos también se puede codificar. Y 9 sería diente ausente. Esta tabla la traía para evaluar, para que vean la comparación del sistema que era antes, que era el COP, que cariados, obturados o perdidos en dientes permanentes, y el CEO, cariados, extraídos, obturados. El ICDAS, que ahora sí evalúa la actividad, de 0 a 3, para ese código anterior era como que fuera un diente sano, mientras que de 0 a 3 en ICDAS sí ya se toma como caries, que es la que les hablaba, mancha blanca, mancha café, microcavidad. Y luego de 4, el código que utilizaba la OMS, el COP, lo tomaba como una ya caries en corona, pero a partir de 4, o sea, todo lo que antes para ellos, lo que no se alcanzaba a ver clínicamente, no era una caries. En esta lesión de caries coronal primaria son las manchas típicas que les digo. ¿Qué apariencia les da este tipo de, si ustedes lo ven en ese lugar, qué les llamaría la atención? ¿Alguien que? Exacto, está abajo del punto de contacto, el color, ¿verdad? Bien blanco, ese color como blanco tizoso. Incluso, no sé si alcanzan a ver hasta ahí, que tiene blanco y café en medio. Entonces, sí son lesiones que están con bastante actividad y que hay que empezar no con un tratamiento de hacer un relleno de una vez, sino que empezar, si no se ha destruido la superficie dental, hacer aplicaciones de flúor, principalmente flúor en barniz. Y lo que hace la diferencia cuando usted pasa el explorador suavemente, no de forma vertical, sino que un poco inclinado, que se siente al tacto, que se siente bien rugoso. A diferencia de una mancha que cuando uno la ve no está con este color tan opaco, al pasar el explorador, que desliza completamente. Esa es una mancha que probablemente ya se ha remineralizado. En su momento estuvo activa, pero ya luego se inactivó por cepillado, por enjuagues. Lesiones de caries secundaria asociadas a restauraciones. Aquí tenemos una mixta, un surco palatino, caries primaria. Y ahí la caries secundaria asociada a la restauración. Entonces, a veces la restauración puede estar en buen estado, pero si la caries está adyacente a ese, podemos solamente eliminar la caries, no es necesario quitar toda la restauración. Si ya empieza esa caries abajo de esa restauración, entonces ahí sí es recomendable quitar la restauración. Importante hacer el diagnóstico diferencial con lesiones no cariosas, con hipoplasias o hipomineralizaciones. Esa es la banda de la que les hablaba, que está justo alrededor de todo el cuello del diente. Dientes que probablemente cuando estaban en erupción no fueron cepillados adecuadamente, no se utilizaron buenas técnicas de higiene. Entonces el diente termina de erupcionar, pero la mancha no desaparece. Puede disminuir, pero no desaparece. Importante hacer la diferencia con hipoplasias y con hipomineralizaciones. Con hipoplasias que afecta la cantidad, ya vemos que afecta la forma del diente, y las hipomineralizaciones si son localizadas o generalizadas. Ahora tenemos mucho la hipomineralización, el síndrome incisivo molar, las manchas que vemos en los incisivos
usualmente aparecen también a nivel de molares. Entonces, sí, con el tiempo, como que ese ojo clínico nos va dando el diagnóstico para poder hacer una diferencia entre si es caries o si es algún defecto de desarrollo del esmalte, o si son abrasiones, abfracciones, o por estrés del paciente. Podemos encontrar pacientes con este tipo de dentadura ya en adultos. El diagnóstico radiográfico pues nos sirve de apoyo. Sabemos que la radiografía de aleta es la que nos sirve para evaluar caries interproximal, pero que tanto la radiografía no nos puede dar un grado de actividad de esa lesión. Entonces, lo que yo les decía, puede haber una lesión incipiente que está solo en la superficie externa del esmalte, pero si esa lesión no está activa, entonces no es recomendable pues, hacer una obturación en ese momento. ¿Qué parámetros clínicos podemos tomar? Porque a veces si encontramos una textura superficial que sea rugosa, si encontramos sangrado al sondeo en interproximal, o aquel paciente que dice, es que cada vez que me paso el hilo me sangra, y en la radiografía no estamos muy seguros, pero sí se ve una microcavidad, ahí pasa el explorador, traba, lo que podemos hacer es colocar un separador de ortodoncia, dejarlo ahí unos 2 días, y ya luego que logramos ese espacio que queremos, ya nos permite ver clínicamente cómo está la lesión, pero si esa lesión está abajo del punto cerca de la encía y sigue sangrando permanentemente, entonces ahí sí se recomienda hacer la restauración. Hay diferentes aparatos que pueden ayudar a evaluar el grado de desmineralización que puede tener un diente, porque eso sí no lo podemos pues, evaluar nosotros. Como por ejemplo el Diagnodent. Este genera luz de láser en el campo infrarrojo en una longitud de los 650. La luz es absorbida por el tejido orgánico e inorgánico, por eso es recomendable hacer pues, profilaxis para quitar manchas, cálculos y que sean motivo de confusión. Cuando este aparatito funciona que trae una punta, entonces esa punta se coloca sobre la superficie del diente que queremos evaluar y la luz penetra en profundidad y donde encuentra desmineralización penetra un poco más y ahí da unos valores y depende del valor que arroje, ahí está dando si la caries está en esmalte o en dentina. Por ejemplo, valores menores de 5 se refieren a un diente sano, de 5 a 14, lesiones iniciales en esmalte, de 15 a 25 lesiones profundas en esmalte, de 26 a 35 lesiones en dentina y a mayores de 35 pues ya son lesiones profundas. Tiene diferentes tipos de puntas para interproximal y para oclusal. Y lo que emite es, se coloca 2-3 segundos sobre la superficie del diente y emite un sonido, un pitito, y ya luego da el valor. También está la fibra óptica de transiluminación, como el DIFOTI, que se utiliza para superficies interproximales. A donde se encuentra la lesión cariosa, lo que va a suceder es que se dispersa la luz acá y se disminuye su reflexión. Y trae un programa que trae una escala cromática. Entonces ahí el índice de transmisión de luz es leído en ese programa y ahí dice a dónde, si es en esmalte, si es en dentina, si es profunda o no. Pues son muy útiles, pero obviamente su mayor desventaja es el costo, ¿verdad? Que no cualquiera pues, va a tener un aparato de esos en su clínica. Una forma pues que se puede utilizar, tal vez no tan cara como esa, es hacer una transiluminación dentaria. Algunos antes hablaban de hacerlo con la lámpara, con luz de lámpara de la fotocurado, cuando teníamos dudas o lesiones que ya eran un poquito obvias o que estaban entre lo obvio o lo ¿será que hay? ¿Será que no hay? Y si no, utilizar una lámpara LED de luz de fibra óptica, aplicar la luz acá del lado contrario que queremos evaluar y ahí se va a ver pues como una sombra, ya sea amarilla, una sombra grisácea, que correspondería más o menos al grado de estructura dentaria que se ha perdido. Este detecta caries incipiente,
El diagnóstico se hace en tiempo real y no utiliza radiaciones que sean ionizantes, es mucho más práctico. La escala de transiluminación va del 1 al 6, va desde sombra de color gris, luego pasando por sombra en esmalte, por sombra en dentina, hasta pues cavitaciones francas. Como en este caso, el primero pues un diente sano. Este diente acá fue al que se le tomó radiografía. Entonces en la radiografía pues se ve aquí la caries interproximal y al aplicar la luz se ve de esta forma. El QLF es otro, que es la fluorescencia de láser cuantitativa. La longitud de onda anda un poco menor, en los 480. Se observa la fluorescencia del esmalte a través de un filtro de color amarillo. Es más que todo para superficies lisas, no se utiliza para superficies interproximales. Y tiene una mejor correlación con los cambios microscópicos. Este artículo fue la tesis que yo realicé con la doctora Martiñol. Lo hicimos en conjunto con unos estudiantes de prostodoncia porque era el primer estudio que se hacía en dientes temporales como dientes permanentes. Entonces la parte de los temporales la hice yo y la parte de los permanentes la hicieron ellos. Se hizo en 2 partes y luego se publicó en esta revista, en la Caries Research, en el 2011. Entonces, el tema es la confiabilidad de precisión de 2 métodos para detección de caries proximal, valoración de profundidad directamente en superficies proximales, un estudio in vitro. Lo que quería evaluar el objetivo, determinar la validez y la precisión del sistema IGDAS y del método radiográfico en detectar y evaluar la profundidad de las lesiones de caries proximales en dientes temporales y en dientes permanentes extraídos. Se recolectaron los dientes y se colocaron una solución de timol para conservarlos y ya luego esos dientes se fueron evaluando. Para recordar un poquito de conceptos de los que se hablan en los artículos, que es la validez, que refleja si la prueba en realidad mide lo que quiere medir, la precisión, el grado en que la prueba es correcta, es decir, si ha medido lo que se propuso. La sensibilidad es cuando la prueba puede detectar los enfermos que de verdad son identificados como positivos. Y la especificidad, los sanos que son identificados como negativos. Es decir, en sensibilidad los que están con caries y en especificidad los que están sanos. Aquí participaron, bueno, aquí está con mis compañeros, pero participaron 3 examinadores calibrados en IGDAS. Se evaluaron 132 superficies de 106 dientes temporales y 160 superficies de 140 dientes permanentes, porque de algunos dientes se tomaban 2 superficies, mesial y distal. El método era hacer una evaluación visual con el sistema IGDAS por los 3 examinadores con 1 semana de diferencia. Y lo mismo con radiografías, con 1 semana de diferencia se hacía la evaluación radiográfica, se anotaban los valores, pero al hacerlo a la otra semana, a la siguiente semana que volvían a hacer la evaluación de IGDAS sobre los mismos dientes, se les daba una nueva tabla, o sea, ellos no veían cuál es el valor que le habían dado anteriormente. Y la segunda parte era que esos dientes se compararon con la prueba con el gold estándar, y estos se mandaron a Dinamarca y ahí hicieron los cortes para comprobar este sistema IGDAS con histología para ver cuál era la correlación. A los dientes se les tomaron fotos de la superficie que tenían que evaluar y se colocaban pues en una mesa en orden para que ellos pasaran y estaban, se les colocaba la superficie, el número de diente que era y la superficie que querían evaluar. Se les tomaron radiografías para evaluar la misma superficie con el sistema IGDAS. Por ejemplo,
Este diente, el número de acá abajo corresponde al código, el código que se le daba a cada diente. Esa lesión de mancha blanca se le tomaba radiografía para ver cómo se observaba y las evaluaciones se hacían de forma individual, es decir, no hacían el mismo día la de IGDAS con la radiográfica, sino que se hacía de forma individual, para evitar que ahí mismo compararan, ¿verdad? Otro tipo de lesión de mancha blanca, mancha café. Otra lesión de mancha café, sombra subyacente. Cavidad franca, que sería un 6. Y ya luego para la evaluación histológica los dientes se empacaron al vacío, siempre en solución de timol para evitar que esos dientes se fueran a deshidratar. Y se enviaron para que se les hicieran los cortes histológicos y se observaran en el microscopio. Ahí se eliminaron alrededor de 10 superficies porque al momento de hacer el corte se partió, no se obtuvo el grosor que se necesitaba, entonces se tuvo que eliminar. Aquí para ver un poco clínicamente cómo se ve la lesión, radiográficamente, cómo la alcanzamos a ver, y histológicamente. Estas son las tablas de resultados, que incluía tanto dientes primarios como permanentes. Entonces, en los resultados lo que se observó que en la evaluación intraexaminador, es decir, las dos evaluaciones que hizo el mismo examinador sobre ese diente, IGDAS obtuvo fue mayor a 0.9, siendo el valor más alto 1, es decir, se acercó bastante. Y las radiografías se obtuvieron un valor entre 0.6 y 0.8. Esa es la evaluación intraexaminador, es decir, qué tanto se comparaba el examinador al hacerlo la primera y la segunda vez. Y la interexaminador era comparar a los 3 examinadores. El coeficiente que se obtuvo en IGDAS fue mayor o igual a 0.85 y en las radiografías mayor o igual a 0.45. Entonces, si pueden ver, es bien bajo el de las radiografías. Entonces, en los resultados se arrojó que la asociación entre los dos métodos fue moderada, que el sistema IGDAS fue preciso en predecir la profundidad de las lesiones, comparado histológicamente, que estaban confinadas al esmalte y a la superficie externa de la dentina, versus las lesiones que eran profundas. Es decir, el sistema radiográfico no fue tan confiable al evaluar esas lesiones que eran incipientes. Este estudio demostró que el sistema IGDAS es más confiable y preciso que el método radiográfico para detectar y estimar la profundidad de las lesiones cariosas, tanto para dientes primarios como para permanentes. Entonces, ¿por qué la importancia de este sistema? Para mí, yo desde el que lo conocí, es con el que me he quedado y es el que he estado utilizando y me ha funcionado súper bien, apoyado en algunos casos en las radiografías, pero muchas veces ya con solo los signos clínicos que uno ve, ya puede tomar una decisión de tratamiento. Pues sabemos que tenemos diferentes productos aquí. Hay muchos, pero uno tiene como con los que va trabajando cada vez más. Entre ellos, valga el comercial, que a mí el que me encanta es el Fluorkin Calcio, porque es uno de los pocos enjuagues que trae calcio agregado. Entonces, también Colgate tenía esta Prevident 5000, que luego pues no sé qué pasó, quizás no se movía mucho el producto, lo sacaron del mercado, pero era para pacientes que era difícil controlar, era una maravilla. Para esos pacientes que tienen esas manchotas blancas, pacientes que luego de tratamientos de ortodoncia, al quitar los brackets no tuvieron buena higiene y quedaban esas manchas, entonces ya el paciente se sentía mal por esas manchas. Entonces, con utilizar productos que tengan una alta concentración de flúor podemos disminuir bastante. El flúor en gel, que bueno, la cantidad de flúor que tiene es muy poca, que no alcanza
a inactivar una caries. Yo por lo menos en gel no lo utilizo. Yo utilizo solamente en barniz, incluso el sistémico, de acuerdo a estudios que se ha hecho últimamente, ya no se recomienda porque se ha hecho mucho uso discriminado. A veces no solo por parte del odontólogo, sino que a veces nosotros recibimos un paciente cuando está más grande, pero pequeño, ¿qué pasa? Los pediatras tenían, y algunos todavía, la costumbre de que a los 6 meses o antes la vitamina y el flúor de una vez. Tal vez en un paciente sistémicamente sano que no necesitaba recibir flúor a esa edad. Entonces, de estar recibiendo flúor tanto tiempo, o niños que me decían, a veces yo me topé con un pacientita que no pesaba ni 30 libras y tenía como 5 años. Y me dice, no, es que en el seguro me le han dado una pastillita entera de flúor. ¿Una entera? Le digo, sí, y ya lleva como 1 año tomándosela. Entonces, el exceso de flúor sabemos que se puede afectar tanto dientes como huesos. Entonces, eso está muy en discusión últimamente, que ya no dar flúor sistémico al paciente, porque el mayor efecto lo logramos con el flúor tópico y sobre todo por los efectos secundarios que podemos tener si eso no se controla y se empieza a ingerir flúor sistémico de forma discriminada. Aquí pues, diferentes marcas que tenemos de flúor en barniz. Está el Cleanpro, DuraShield, que vienen como ya en porciones. El Flúor Protector, el Durafat, que creo que todos lo conocemos. El EMI Paste, que es derivado de la proteína de la leche, que es un producto que es muy bueno para reminerar esas lesiones de mancha blanca. Se puede utilizar como coadyuvante, o sea, no solamente eso, podemos utilizar flúor en barniz y dejárselo al paciente para que todos los días con el dedo pues se lo pueda aplicar. Y lo único que hay que tener cuidado son con pacientes que son alérgicos a la proteína de la leche, porque como el recaldente es derivado de la proteína de la leche, entonces también los afectamos. Entonces, en las tomas de decisiones de tratamiento, ¿qué es lo que nos va a decir si hacemos un tratamiento operativo o un tratamiento preventivo? En las lesiones de mancha blanca, si la lesión está detenida, lo recomendable pues es nada más hacer un control. Si se encuentra activa, entonces sí hacemos tratamiento preventivo, que es aplicación de flúor en barniz, profilaxis, técnicas de higiene. Si encontramos ya microcavidades o sombras subyacentes y en el diagnóstico radiográfico vemos que la caries se encuentra en esmalte, si está detenida, hacemos tratamiento preventivo, no hacemos la obturación. Si se encuentra detenida pero es de riesgo alto, entonces ahí sí se recomienda mejor hacer la obturación, porque sabemos que son pacientes en los que rápidamente una caries puede avanzar, y también hacer a la par el tratamiento preventivo. Si se encuentra en la cavidad superficial hasta la unión amelodentinaria, si está detenida, pues vamos a hacer la obturación, excepto en aquellos dientes que ya estén próximos a exfoliar, ¿verdad? Porque no vale la pena. Y si están activas, damos educación en salud oral y también tratamiento operatorio, es decir, hacer la obturación. Y en cavidades profundas, pues definitivamente sí hacer el tratamiento operatorio. Si las lesiones, cuando encontramos solamente manchas, ya sea blanca o café, en superficies oclusales, aplicar sellantes y flúor en barniz. Yo lo que hago usualmente es que en la primera cita hacer la profilaxis, aplicar el flúor en barniz y luego el sellante. Si se encuentra en superficie lisa, igual, hacer profilaxis y aplicar el flúor en barniz y dar las técnicas de cepillado, explicar en qué área tienen que cepillar más para retirar la placa bacteriana y, importante, el uso de hilo dental. Para las superficies interproximales, lo mismo, aplicar flúor en barniz y se puede incluso, hay estudios donde se recomienda que se pueden sellar la superficie interproximal, ya sea solo con adhesivo o si hay una microcavidad, colocar resina fluida.
Entonces, ¿en qué pacientes colocar sellantes de fosas y fisuras? En pacientes de alto riesgo, donde encontramos lesiones activas que no están cavitacionadas o donde encontramos una discontinuidad, una microcavidad. Perfectamente lo podemos hacer, asegurándonos que no sea una lesión subyacente, porque si hay una lesión subyacente y la dejamos como atrapada, existe el riesgo de que siga avanzando. Pero si no, perfectamente con un sellante se puede hacer sin necesidad de cortar diente que esté sano. O si hay en un puntito, pues con una fresa redonda pequeñita, entonces ahí sí quitarlo. Pero muy puntual hacerlo. Lo que les hablaba, si hay un puntito de caries, pues nada más retirarlo. En fisuras funciona muy bien. Y siempre recalcar la importancia de los controles. Este caso clínico era lesión de mancha blanca y había una leve discontinuidad en interproximal. Entonces lo que se hizo fue colocar separador, aplicar ácido adhesivo y luego sellarlo de forma interproximal. Y asegurarnos que quede pues bien adaptado, y eso funciona muy bien para evitar que las caries sigan avanzando. Otro de los materiales que utilizamos mucho son los ionómeros de vidrio. Sabemos que tenemos de diferentes tipos, pues el que más nos interesa, los que podemos utilizar para restauración o como base intermedia. Y ahora que hay unos que vienen mezclados, los que son puros, como el Fuji 9, que para ART son muy buenos, para caries que son muy profundas. La desventaja es que por no ser modificados, tienen más tendencia a desadaptarse. Ahí depende de la escuela que cada quien tenga, pero en caries que son muy profundas, y los estudios han demostrado que si ese diente está en una etapa formativa o en dientes que no han terminado su formación apical, ese diente tiene una capacidad de responder muy bien ante un ionómero. Entonces, ¿qué hacemos? Quitar la dentina que esté infectada, luego aplicar algo para eliminar el barrido dentinario y posteriormente colocar un ionómero. Y con los controles, yo tengo muchos casos así, que son pacientes más que todo que han estado asintomáticos. Eso es bien importante, porque si ya pues está con dolor es bien difícil que pueda funcionar solamente eso. Pero en pacientes muy pequeñitos, en pacientes que no han terminado formación radicular, funciona muy bien colocar un ionómero, incluso hasta en dientes permanentes también. Pero ahí sí podemos utilizar ionómeros de vidrio que sean reforzados con resina para asegurar un poco más la durabilidad, que tenemos diferentes marcas en el mercado, y que es el que he encontrado que a mí me ha parecido muy bueno, porque incluso en caries de tercer grado, que está bastante cerca de nervio, lo he colocado. Este es Q-Core, es ionómero reforzado con nanopartículas. Viene en esa jeringa mezcladora que uno le coloca una punta y es de automix. Entonces, para uno que trabaja con niños, pues ustedes saben, estar peleando con el niño que no se dejó, ya uno lo va a poner, le metió la lengua, le sacó el abreboca, se llenó de saliva, bueno, fue mejor dicho. Esto es una maravilla porque se fotocura, lo más 40 segundos, se coloca con la punta dispensadora, se fotocura y ahí está. Y la ventaja es que en 30 segundos le puede fotocurar hasta 8 milímetros. Y es de fotocurado y de autocurado. Entonces, uno va por incrementos, no necesita ir por incrementos, sino que de un solo lo coloca lo que necesite. La consistencia es un poco pegajosa, como que fuera, pero sí es bastante líquida. Lo único que hay que tener cuidado es de empaquetarlo bien para que no queden espacios, asegurarse de eso. El autocurado se logra en 4.5 minutos, entonces uno con la lámpara de fotocurado
se asegura de que por lo menos 8 milímetros y lo demás se va a seguir fotocurando. Entonces reducimos esos riesgos de que a veces uno ya está terminando y le llegó una gotita de saliva, y si es de autocurado, pues de que termine de endurar. Es muy bueno. Con la sensibilidad también me ha funcionado bastante bien, porque en casos en donde se necesita hacer ART también lo he ocupado y el paciente no se ha quejado de sensibilidad. Es bastante estético, libera flúor, que creo que es de las mayores ventajas, y por tener las partículas de nanorrelleno hay una mayor durabilidad. Entre las resinas, pues también, por lo menos las que yo utilizo, está la Bulk y está la Bulk Fill, que esta viene que es como el Q-Core, que trae unas puntas y como que fuera una resina fluida, y permite hacer incrementos hasta de 4 o 5 milímetros. Y en niños se puede utilizar incluso en clase 2. Y el adapte que tiene es muy bueno, porque uno la coloca y como fluye bastante bien, obviamente hay que poner una banda, ¿verdad? Pero el adapte que tiene es, al tomar radiografía, es muy, muy bueno, mejor que tal vez una resina convencional. Y el tiempo de fotocurado también, o sea, nos reduce bastante porque no necesitamos ir por incrementos, sino que si son 4 o 5 milímetros se va de un solo, y en niños podemos utilizarlos hasta en clase 2, que es una gran ventaja. Entonces, hay diferencias entre la operatoria convencional y la moderna. Sabemos que en la convencional pues tenemos que desgastar bastante diente para lograr una retención. Cada una, por ejemplo, las amalgamas, no es que sean malos ni buenos. A veces los pacientes dicen, mire, pero es que era el relleno de plata del que ponían antes. Sí, y es muy bueno, le digo, pero cada uno tiene sus indicaciones. Entonces, eso es importante conocer bien cuál es la función de cada uno de los materiales y qué es lo que puede funcionar mejor en nuestros pacientes. La ventaja que tenemos con la odontología moderna, que podemos conservar mucho más estructura dentaria, podemos conservar rebordes, las profundidades cavetarias son limitadas a la lesión y hay una adhesión micromecánica a través de adhesivos. Entonces sí tenemos que tener cuidado con el aislamiento. La tunelización, para ponerles un ejemplo de odontología preventiva, ¿qué es lo que se puede hacer? Con tunelización podemos lograr quitar la caries solo de forma interproximal, ya sea horizontal o vertical. ¿Y qué es lo que nos permite eso? Poder preservar un reborde y solamente quitar la caries muy puntual. Acá si ven, quitamos la caries por oclusal y por interproximal, pero el reborde ahí lo dejamos. Y eso nos asegura pues mucho más tiempo de restauración. Bueno, gracias por su atención. Espero pues haberles ayudado un poco y para mí pues ha sido un gusto. No sé si tienen alguna pregunta. Mil gracias, doctora. En estos momentos queremos reconocer la participación de nuestros dos ponentes que de manera altruista siempre están al servicio de Fundasonrisas. Ellos recibirán estos reconocimientos de las manos del doctor Óscar Carranza y del doctor Carlos Montes. Les pido por favor que les brindemos un fuerte aplauso. El siguiente premio dice así: Fundación Fundasonrisas otorga al doctor Luis Regalado el presente reconocimiento por su participación como conferencista en la ponencia Naturogénesis, nuevo concepto o un tesoro escondido. A la doctora Carmen Torres por su participación como conferencista con la ponencia Diagnóstico temprano y manejo conservador de la caries dental, un nuevo enfoque. Un aplauso para ella, por favor. Así que gracias a nuestros patrocinadores, el día de hoy tenemos 13 obsequios. Así que yo voy a ir sacando, no sé si tienen sus tarjetas a la mano porque tienen sus números. Tengo 5 kits de muestras de línea Kin y voy diciendo los números y pueden ir pasando al frente. Son 3. Son 3 kits, así que pueden ir pasando al frente para poder recogerlo. Se los trae
Norris. El 04, primer kit de línea King. 04 no está acá. 04 de doctores. Se quedó fuera. 014 de doctores. 014. 012 de doctores. 014. ¡Ay, qué bueno! 012. 14 y 12 aquí. Aquí. 006 de doctores. El tercer kit. Felicidades. Ahora llevo un... Robalt nos está donando un kit, discúlpeme, no soy doctora, de clorhexidina. Este se va para el doctor 011. 011 está aquí, felicidades. Allá, al fondo. Luego, Sotage está regalando 2 cementos Monosem. El primer cemento... va. Sí, dice. Perfecto. Entonces, el primer cemento Monosem ganó un clorhexidina, ¿sí, verdad? Sí. El primer cemento Monosem es para el doctor 027. ¿Y los estudiantes? ¿027 está aquí? No. ¿El doctor 010? ¿Se fue? Estudiante 018. Felicidades, un cemento. El segundo cemento va para el doctor 020. 020, doctor 020 no está acá. El doctor 025 está acá, no. Estudiante 015 está aquí, tampoco. El doctor 058 tampoco está. ¿Aquí está? Sí, perfecto. Felicidades. Sí, el cemento. Ahora vamos con un blanqueamiento marca Cadex valorado en $85 gracias a Cat Mayes. A ver. El blanqueamiento. Doctor 013. Doctor 013 no está. Estudiante 022. Tampoco está. 030. Estudiante 030. El blanqueamiento. Ahora voy con 2 kits de insumos por Equilab. El primer kit es para el doctor 057. Felicidades. El estudiante 034. El segundo kit de Equilab. De Equilab ese. Ahora, él es. No es porque estoy en mi escuela tampoco. Ahora, RAF donó un sistema de, me dicen, sellante de fosas e infecciones. Y este va para el estudiante 039. 039. Allá está. Ajá. Uno, dos. Y bueno, como el último premio, yo creo que el más sabroso de los premios, la Pampa Argentina nos ha donado un vale de $50 para una cena de 2. Así que, o almuerzo. Así que vamos a sacar el último. Bueno, este no lo voy a sacar yo. Y yo.
De ahí hasta los doctores juegan. Así que le voy a pedir al doctor que lo saque. El super ganador. No puede decir que sea chanchullo. A ver. Sí. Aquí estamos legalmente viendo. ¿Estudiante o doctor? ¡Bravo! Felicidades. Perfecto, felicidades. Bueno, agradecemos a todos nuestros patrocinadores y con esta última entrega de este vale damos por finalizada la segunda conferencia de Occidente de la Fundación Funda Sonrisas. Gracias a todos y a todas por acompañarnos.